Disturbios masivos en Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas, antes vistas como una estructura, enfrentan un desbordamiento interno sin precedentes. La rebelión ha estallado en las filas de Zelensky. Veamos el siguiente reporte. Rebelión total. El eco del descontento resuena en los campos de batalla de Ucrania, donde las filas de soldados se están resquebrajando. Un motín masivo sacude las Fuerzas Armadas ucranianas en levantamiento que amenaza con socavar la frágil estructura del mando del país. En las ciudades de Kurakovo y Ugledar, la rebeldía se ha convertido en un grito de desesperación, una respuesta visceral a sacrificios sin preparación ni armamento adecuado, al servicio de una guerra que parece interminable. En Kurakovo, el malestar ya no podía ser contenido. Las órdenes que alguna vez fueron obedecidas con devoción ciega ahora se encontraban con el frío desprecio de soldados que se negaban a continuar siendo carne de cañón. El levantamiento se produjo cuando la 116 Brigada de Defensa Territorial decidió que ya no podía soportar más la carga de seguir directrices que los llevaban hacia una muerte segura. Al desobedecer las órdenes del comando, forzaron un repliegue, pero no, como era esperado, en un ejército disciplinado, sino uno nacido de la frustración y la impotencia. Los líderes ucranianos, incapaces de manejar esta rebelión abierta, no tuvieron otra opción más que trasladar a la brigada a Sumy, lejos del frente, como si, al alejarlas del campo de batalla, pudieran reprimir las llamas del descontento. Kurakovo se convirtió en símbolo de un ejército desgastado, fracturado por la presión, y más que todo esto, no fue un incidente aislado, sobre todo porque en Ugledar la situación fue incluso más crítica. Un grupo de 100 soldados decidió abandonar sus posiciones en los días previos a la captura de la ciudad por las Fuerzas Armadas rusas. Fue un acto de protesta, una muestra de la vulnerabilidad que sentían frente a un enemigo más preparado y mejor armado. Nos enviaron al frente sin el entrenamiento adecuado, sin las armas que necesitamos para defendernos, comentó uno de los oficiales en cautiverio. El abandono de las posiciones no fue solo un fracaso militar, fue un reflejo de cómo Ucrania estaba perdiendo la moral y el control sobre sus propias fuerzas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este nuevo reporte. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Y un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, esto sin duda refleja una realidad grave dentro de las fuerzas ucranianas, que enfrentan una serie de dificultades de tipo logísticas y estratégicas, pues la falta de equipamiento, la escasez de suministros y el desgaste físico y psicológico de los soldados son sin duda signos claros de una crisis profunda en el frente ucraniano. Sin embargo, estas condiciones no deben verse de manera aislada, sino en el contexto más amplio de un conflicto en el que las élites económicas y políticas de Occidente han decidido prolongar el enfrentamiento utilizando Ucrania, digamos, como un peón en su confrontación con Rusia. Pues la realidad que viven los soldados ucranianos con escasez de recursos y liderazgo militar deficiente es una consecuencia directa del tipo de guerra que las grandes potencias, en especial Estados Unidos y la OTAN, están dispuestas a financiar y a dirigir a distancia. Pues en este sentido, los soldados no son más que piezas desechables en un conflicto que busca desestabilizar la región y evitar que Rusia mantenga su influencia geopolítica. Pues Ucrania se ha convertido en un campo de batalla por procuración, donde las vidas de sus soldados y civiles son sacrificadas en nombre de los intereses de las potencias occidentales. Pues el hecho de que en regiones como Donetsk y Kursk se estén reportando deserciones, motines y agotamiento extremo entre las tropas ucranianas es una manifestación directa de la ruptura del pacto entre las élites militares y sus soldados. Esto no es más que la expresión, digamos, pues, de un sistema que prioriza los intereses estratégicos y económicos de los poderosos a costa de los sacrificios de los trabajadores, campesinos y jóvenes que componen la mayoría de las filas
militares ucranianas, ¿no? En este análisis, pues no podemos dejar de lado la actuación de Rusia, que aunque criticada mucho por los medios occidentales, pues se enfrenta a una alianza militar formidable que busca pues socavar su estabilidad y controlar su acceso a los recursos energéticos y mercados globales. La intervención militar rusa no puede separarse de este contexto porque es que responde a una serie de provocaciones y amenazas que el bloque occidental ha estado acumulando desde la expansión de la OTAN hacia el este, ignorando pues digamos los acuerdos y entendimientos posteriores a la Guerra Fría. Y al respecto a esta situación, yo quisiera comentarles, amigos de Prensa Alternativa, que hoy el experto militar y profesor asociado del Departamento de Análisis Político y de Procesos Sociopsicológicos de la Universidad de Rusia dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania, sobre todo en la región de Kursk, no tienen suficientes suministros y es por eso que se están rindiendo y se están retirando. Imagínense que hasta el propio especialista en el área lo está diciendo, ¿no? Señaló pues que las filas ucranianas están experimentando una escasez de fuerzas y municiones, pues según este profesor, el control del espacio aéreo ruso sobre la región de Kursk imposibilita el transporte de municiones y asistencia a las filas ucranianas, trayendo como consecuencia su retirada masiva. Según él, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en la región de Kursk tienen solo una pequeña oportunidad de salir al territorio de Ucrania, actuando en pequeños grupos, ¿no? Y además hoy también el Ministerio de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas rusas neutralizaron una ayuda de municiones a las filas ucranianas en Kursk, precisamente para desgastarlas y que se vayan retirando poco a poco. Pues los grupos militares rusos, específicamente el Grupo Norte, utilizaron obuses Kovoska para destruir estos refuerzos enemigos y es así como vemos sin duda el desgaste de estas tropas en donde su única salida es rendirse. Así es, Mirelvis, así está el panorama, ¿no? En este acontecer que estamos viendo. Sí, correcto. Cuando me preguntan sobre la sublevación de soldados ucranianos, lo primero que se me viene a la mente y que quiero señalar es que esto no es un simple caso de indisciplina aislada de los soldados, ¿no? Estamos viendo un fenómeno, como nos explica Virginia, un fenómeno de desmoronamiento de la moral en el frente, una crisis que tiene profundas implicaciones, tanto políticas como militares, y es esencial que veamos las raíces de este motín masivo. Entonces es clave marcar esta crisis desde una perspectiva más amplia, ¿no? Cuestionando no solo los altos mandos militares de Ucrania, sino también sus patrocinadores en Occidente. Entonces, en un aspecto militar, los soldados ucranianos han estado luchando en condiciones deplorables, como nos relata Virginia, bajo un liderazgo que, bueno, francamente los ha traicionado, ¿no? Los comandantes en Kiev, con la dirección de Zelensky, han estado aplicando estrategias dictadas por asesores occidentales que están completamente desconectados a la realidad sobre el terreno. Estados Unidos y la OTAN han impulsado tácticas que han llevado a un desgaste sistemático de las fuerzas ucranianas, mientras tanto los soldados de a pie han sido expuestos, como nos explica Virginia, las líneas de combate más duras, con poco suministro y escaso respaldo logístico. Entonces, esta desconexión entre la cúpula de Zelensky y las tropas ha generado un nivel de desconfianza tal que la única salida que algunos soldados ven es el motín. En términos políticos, amigos de Prensa Alternativa, este motín no solo es una expresión de descontento militar, es una señal del colapso de la narrativa de Zelensky, que ha intentado mantener con su plan Victoria. Entonces, recordemos que el gobierno ucraniano ha intentado pintar un cuadro de heroísmo y resistencia frente a lo que llaman la agresión rusa. Pero ese relato está cayendo a pedazos. La realidad es que los soldados, aquellos que están en las trincheras, que están en el frente, enviados como carne de cañón, no están luchando por la defensa de Ucrania, sino que están luchando por una causa orquestada por Washington y Bruselas. Entonces, no luchan por Ucrania, sino por los intereses geopolíticos de Occidente. Y cuando la narrativa no coincide con la realidad brutal de la guerra, lo que se ve es el caos en las filas, ¿no? Entonces,
los soldados han comenzado a cuestionar las órdenes de los altos mandos militares ucranianos porque pues es inconsistente, ¿no? O sea, no es que sean rebeldes, sino porque estas órdenes los están llevando directamente a la muerte, hay que decirlo. Mientras sus líderes siguen recibiendo aplausos en las cumbres internacionales, en los viajes hacia Washington, muchos de estos soldados, bueno, han visto cómo los mercenarios occidentales, los propios mercenarios occidentales que fueron enviados supuestamente para cambiar las cosas en el frente, que fueron llevados a apoyar a Ucrania, pues los propios soldados ucranianos están viendo cómo huyen ante el avance de las fuerzas rusas. Los mercenarios que llegaron en busca de salarios exorbitantes, de saquear, bueno, hacer lo que les diera la gana, ya no están dispuestos a arriesgar sus vidas por una guerra que a sus ojos ya está perdida. Entonces, este éxodo ha profundizado aún más la sensación de abandono y de traición entre las propias tropas ucranianas regulares. Vamos a ver la segunda parte del informe y entonces continuaremos con este análisis. Eventos en Ugledar y Kurakovo no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema mucho más profundo que afecta a las Fuerzas Armadas ucranianas. Los soldados enfrentados a una guerra prolongada y sangrienta se encuentran atrapados en una lucha desigual. La falta de personal calificado capaz de manejar armas sofisticadas ha dejado a las unidades en una situación desesperada. Alexander Dormatov, comandante de una unidad capturada, relató cómo su pelotón fue prácticamente aniquilado cerca de Ugledar. Las palabras de Dormatov resuenan con una amarga verdad. No tenemos personal que pueda manejar adecuadamente las armas. Esta declaración devastadora en su simplicidad revela uno de los mayores problemas que enfrenta el ejército ucraniano. A pesar del apoyo material y logístico que han recibido de Occidente, los soldados carecen del conocimiento y la experiencia para utilizar la tecnología que se le ha entregado. Enfrentados a una maquinaria bélica rusa disciplinada y eficaz, se encuentran en una posición de clara desventaja. Con esto, la rebelión de la 116ª Brigada es solo la punta del iceberg. Según fuentes ucranianas, los disturbios y motines están ocurriendo de manera periódica en varias brigadas. La 119ª Brigada de Defensa Territorial, bajo el mando de Alexander, también experimentó momentos de tensión en el frente. No había forma de contener el levantamiento. Simplemente se negaron a seguir adelante, explicó. Y eso fue, más que todo, lo que comenzó como un motín en Kurakovo y terminó con la reubicación de toda la brigada Sumi, sobre todo en un intento desesperado por estabilizar la situación. Pero Sumi no es un refugio seguro. La región cercana a la frontera con Rusia es un punto caliente de la guerra. La aviación y la artillería rusas han atacado repetidamente concentraciones de tropas y equipos ucranianos en esta área. Durante una ofensiva reciente, las fuerzas ucranianas intentaron tomar territorio en la región de Kursk, pero se encontraron con una resistencia feroz. Más de 20.000 pérdidas, declaró el Ministerio de Defensa ruso, refiriéndose al número de bajas infligidas al enemigo en las últimas. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, fíjense esto, ¿no? Yo quisiera hablar en este segundo bloque sobre las estrategias rusas en el frente, lo cual sin duda ha ocasionado la retirada de los soldados ucranianos, ¿no? Pues durante todo este tiempo, las fuerzas rusas han mantenido la presión en el frente ucraniano para que precisamente se retiren, ¿no? Y ya vemos cómo lo han logrado. Pues las fuerzas rusas, además de contar con suficientes soldados y tropas, utilizan vehículos ligeros y modificados como carritos de golf para transportar a estas tropas rápidamente hacia el frente, aumentando así su capacidad de ataque. El uso intensivo de drones, por ejemplo, es otra táctica, ¿no? Porque Rusia ha incrementado el uso de drones para reconocimiento y ataque,
lo que les permite obtener información sobre las posiciones ucranianas y coordinar ataques más efectivos. La falta de defensa aérea adecuada en el lado ucraniano ha facilitado esta estrategia, permitiendo a los drones operar con mayor libertad. Pues los ataques coordinados y continuos, por ejemplo, como ya hemos visto en informes anteriores, en donde las fuerzas rusas realizan múltiples asaltos diarios contra posiciones ucranianas, lo que no solo desgasta físicamente a las tropas ucranianas, sino que también además acarrea un impacto psicológico significativo, es otra táctica que busca mantener a los soldados ucranianos en un estado de alerta y agotamiento. Otro aspecto importantísimo también es la concentración en puntos estratégicos, como por ejemplo las localidades estratégicas de la región del Oblast de Donetsk, donde Rusia busca consolidar posiciones que les permitan lanzar ofensivas adicionales hacia otras ciudades, ¿no? Pues la captura de estas localidades es crucial para expandir su control territorial. Además, las fuerzas rusas han estado atentas a las debilidades en la artillería y la defensa antiaérea ucraniana, aprovechando cada detalle para ver esto como una vulnerabilidad y así poder ellos lanzar pues unos ataques más efectivos y sostenidos. Pues sin duda que estas tácticas de guerra son estratégicas, son estrategias que no fallan, pues, ¿no? Ya que hemos visto que la Federación Rusa tiene una vasta experiencia en esto y bueno, ya vemos que los hechos hablan por sí solos. Así es, mire Luis. Sí, completamente. Ahora, bueno, entrando en las razones detrás de este motín masivo, Virginia, es claro que los soldados han llegado pues al punto de quiebre. Y esto ya se anunciaba, se venía a venir, ¿no? No solo han sido sometidos a bombardeos incesantes y tácticas ineficaces por parte del mando ucraniano, sino que también han sido testigos del fracaso total de la estrategia de Ucrania, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces, miren, la promesa de armamento avanzado que nunca llegó, ¿no? La promesa de victorias rápidas con mercenarios que nunca pasó. El apoyo total de la OTAN que nunca les dieron. Nunca se materializó en el campo de batalla ninguna de las promesas, ni de Zelensky, ni de Biden, ni de la OTAN, ni de la Unión Europea. Por supuesto, bueno, están completamente desmoralizados, pero a un nivel ya exacerbado, ¿no? Y aquí es donde las implicaciones políticas se hacen más evidentes, porque el motín de los soldados ucranianos representa en muchos sentidos el colapso de la imagen que Occidente ha intentado proyectar. Estados Unidos ha apostado su prestigio a que va a ganar en Ucrania. Entonces, invirtiendo miles de millones de armamento, de dinero, la asesoría militar, el envío de mercenarios. Claro, hay muchas cosas detrás de esto, ¿no? Porque los intereses estadounidenses no solo es por la victoria, ¿no? Por vencer a Rusia, no. Hay implicaciones oscuras allí, que lo hemos hablado en otros informes, y tiene que ver con el tema de los minerales estratégicos que Ucrania posee. Pero, ¿qué dice esto del poderío de Occidente cuando los propios aliados, los propios mercenarios en el campo de batalla se rebelan y desertan en masa? ¿Cómo puede entonces la administración de Biden justificar ante el mundo, y más importante aún, antes los propios estadounidenses, ¿no? Y en esto también implica el Partido Demócrata, que una guerra en la que los propios soldados ucranianos ya no quieren seguir luchando, él va a seguir invirtiendo armamento, dinero? ¿Y cómo lo justifica el que se va a sentar después de las elecciones de noviembre en la oficina oval? O sea, ¿cómo justifican? Pues si ya ni siquiera los propios soldados ucranianos quieren seguir luchando, ¿cómo van a justificar entonces el envío de armamento y dinero desgarrando las arcas estadounidenses, ¿no? Y las arcas occidentales de todos esos países que están económicamente con crisis?
Entonces, por otro lado, también es importante destacar la narrativa en torno a Rusia. Aunque mientras los medios de comunicación occidentales intentan mostrar una Rusia aislada, lo que realmente está ocurriendo es todo lo contrario. Y no solamente, bueno, por todo lo que ha demostrado las fuerzas rusas y todo lo que ha logrado mantener, ¿no? Y la postura táctica, la superioridad, sino que también a nivel político internacional, el éxito rotundo de la reunión de los BRICS es mucho para Occidente, ¿no? Entonces, sin duda, la estrategia militar de Estados Unidos en Ucrania ha fallado y pues simplemente comienza a manifestarse el fracaso. En lugar de entender las complejidades del terreno, Washington ha impulsado tácticas que han sido desastrosas. En lugar de reforzar posiciones claves y cuidar a sus tropas aliadas, los altos mandos han priorizado movimientos políticos para satisfacer a la opinión occidental. Bueno, pero todas estas estrategias enfocadas en titulares y no en el campo de batalla, ahora le están pasando factura no solo a Zelensky, sino también a Biden y a toda la OTAN. Sí. Es así, Vicky. O sea, es un completo desastre, un absoluto desastre, y además que repliegue en términos militares, que debería ser un movimiento táctico en que una unidad se retira de su posición en el frente de batalla para evitar ser destruida o para reagruparse en una posición más defendible. Esto no es así. Las brigadas están retirándose de manera desordenada, están huyendo sin plan, señores. Sí. O sea, están enloquecidos, desorientados, literalmente están corriendo por sus vidas. Literalmente están corriendo por sus vidas. Sí. Entonces, desde el punto de vista estratégico, ni siquiera el repliegue fue algo efectivo, sino que al contrario, debilitó las líneas de defensa en sectores claves como Ugledar, y vemos lo que pasó, ya hicimos informe de eso. Entonces, en este contexto, sencillamente debemos considerar también, como lo dijo Virginia, un aspecto psicológico de impacto, no solamente para las Fuerzas Armadas ucranianas, sino también un impacto psicológico tremendo para la población ucraniana y para los pueblos que están sufriendo consecuencias económicas graves porque sus líderes están enviando dinero a esta guerra. Vamos a ver la última parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. Plan de ataque ucraniano lanzado a las 5:30 de la mañana del 6 de agosto fue rápidamente sofocado. Las fuerzas rusas, utilizando tácticas de guerra moderna combinadas con estrategias históricas, lograron contener el avance enemigo. La región de Kursk, una vez objetivo de las fuerzas ucranianas, se ha convertido en un bastión ruso infranqueable. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, aseguró que la operación terminará con la completa derrota del enemigo y que el ejército ruso consolidará su control sobre la frontera estatal. Los números detrás de esta batalla son escalofriantes. Más de 20.000 soldados ucranianos han caído en combate, mientras que los rusos avanzan implacablemente usando armamento de última generación y técnicas de combate perfeccionadas a lo largo de décadas. La superioridad rusa en el campo de batalla es indiscutible. Y cada intento ucraniano de cambiar el curso de la guerra se encuentra con una respuesta devastadora. Kursk, un nombre que evoca recuerdos de batallas históricas, ha vuelto a ser el centro de una lucha épica. Los disturbios dentro de las filas ucranianas no solo reflejan la desesperación de los soldados, sino también la falta de una estrategia coherente por parte del liderazgo militar de Kiev. A pesar de recibir entrenamiento y armamento de la OTAN, las tropas ucranianas no están en condiciones de enfrentar a un enemigo tan experimentado como el ejército ruso.
La tecnología puede proporcionar una ventaja temporal, pero sin el conocimiento y la preparación adecuada se convierte en un peso muerto, algo que las fuerzas ucranianas están experimentando de primera mano. En contraste, las tropas rusas continúan demostrando su capacidad para adaptarse a las circunstancias del campo de batalla. La combinación de tácticas modernas con un profundo conocimiento de la geografía local ha permitido a Rusia mantener la ventaja en casi todos los frentes. Además, el uso de drones de reconocimiento, sistemas de misiles avanzados y artillería pesada ha permitido a las fuerzas rusas infligir un daño significativo a las posiciones ucranianas sin exponerse al mismo nivel de riesgo. Este equilibrio táctico es uno de los factores claves que está permitiendo a Rusia mantener su control sobre las áreas estratégicas más importantes. Consideraciones finales, Virginia. Bueno, fíjense esto, es tanto el desespero de Ucrania, que hoy salió publicado de uno de los principales medios estatales rusos, que incluso hasta el mismo gobierno ucraniano está considerando medidas para movilizar a un gran número de ciudadanos para dar respuesta a la necesidad de reforzar su ejército, ¿no? Con más de 1 millón de ucranianos y enviarlos a las oficinas de registro militar. Pues sí, la intención de enviar a 1 millón de ucranianos a las oficinas de registro y aislamiento militar indica un esfuerzo desesperado del gobierno ucraniano para movilizar reservas, dado el desgaste que ha sufrido el ejército ucraniano. Pues los ciudadanos están siendo llamados a servir activamente en las Fuerzas Armadas para suplir las bajas que han tenido. Este tipo de medidas, sin duda, refleja una situación crítica en el campo de batalla donde impera la necesidad urgente de aumentar las capacidades defensivas del país. La presión constante del conflicto ha llevado al gobierno a considerar una movilización desesperada. Y es que esta movilización masiva involucra a un gran número de ciudadanos en el esfuerzo bélico, lo que podría afectar tanto la vida civil como la percepción pública sobre la guerra incluso, ¿no? Porque la declaración sobre privar a 1 millón de ucranianos de sus armaduras y enviarlos a las oficinas de registro militar refleja la urgencia y la necesidad de movilizar recursos humanos para enfrentar los desafíos militares actuales. Pues así es, Miguel Luis, así vemos cómo está definitivamente desesperado, ¿no? Ucrania con su ejército que cada vez más o menos. Así es. Sí, completamente. Yo quisiera traer a colación en este bloque las palabras del mayor general Atif Alaudinov, quien afirmó que en noviembre será el mes decisivo para tomar por completo la región militar del norte. Entonces, Alaudinov promete que en noviembre, será el mes decisivo para una operación militar especial que pues acabará con la línea del frente y además habrá decisiones importantes en operaciones en todas las direcciones donde opera el enemigo, que ya está enfrentando muy duras dificultades. Esto lo dice el general Atif Alaudinov y bueno, lo estamos viendo con todos los reportes que hacemos en prensa alternativa a diario, actualizando la situación real de la guerra en Ucrania. Por otro lado, también el día de hoy un duro golpe se asestó. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron la mayor parte de la flota en la sombra de Ucrania, ¿no? Los ataques con misiles rusos provocaron la pérdida de una veintena de barcos de la flota en la sombra de Ucrania y pues se puede hablar de la destrucción casi completa de la flota que se utilizaba activamente para el comercio, incluido el transporte militar a través del Mar Negro. Entonces, seguimos observando avances significativos rusos, se observa las desastrosas consecuencias de pues pactar con Washington esta guerra por parte de Zelensky y pues sigue el avance muy duro por parte de Rusia. Incluso reportan vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el RG-31, abandonados, amigos de prensa alternativa. Los propios soldados ucranianos están comenzando a abandonar los vehículos blindados
y por supuesto estos caen en manos rusas, ¿no? Y pues por si fuera poco, la mitad ya de Chafos Yar quedó bajo el control ruso el día de hoy. El día de hoy. Para remate. Para remate, ¿no? Sí. Mitad de esta aldea quedó bajo el control del ejército ruso. Recordemos, bueno, que desde hace 2 años y medio se libran feroces batallas por esta ciudad. No fue posible para Rusia en un momento desalojar rápidamente al enemigo de esta zona fortificada, pues debido al tema de la estructura de los edificios, ¿no? Donde se han atrincherado los ucranianos en sótanos y creando puestos de tiro. Sin embargo, amigos de Prensa Alternativa, ya esto no es así. Acaba de tomar Rusia la mitad de esta aldea y pues ya lo que queda es una zona industrial con una planta y pues con la toma de esta planta en las próximas horas, en los próximos días, sería ya la captura completa de esta aldea y por supuesto seguirían entonces Rusia, seguiría entonces tomando posesión de las aldeas posteriores, ¿no? Entonces fíjense cómo tenemos un panorama ya completo de lo que está pasando en este preciso instante en Ucrania y pues es lamentable para el pueblo ucraniano, es lamentable para las víctimas fatales de esta guerra y pues vemos cómo las ansias de poder del señor Joe Biden han desatado una crisis de verdad muy fuerte, pero que ya se ven luces de por lo menos en el campo de batalla terminar. Porque ¿qué le queda a Ucrania? Ya no le queda nada. Mercenarios se van, soldados ya no quieren luchar. Veremos cómo se siguen desarrollando, amigos de Prensa Alternativa, toda esta situación en el campo de batalla y nosotros estaremos acá para llevarle los reportes y toda la actualización de lo que esté pasando en el campo de batalla. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Miguel, es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer inmenso estar con ustedes. Los leemos en los comentarios. Reaccionen a nuestros videos, denle me gusta, compartan y la invitación siempre para que sean parte de nuestra comunidad de la Patria Grande. Yo soy Mirel Luis Gutiérrez y será hasta un próximo video.